Continuamos nuestro recorrido por Venezuela, en la ciudad de Caracas. En esta oportunidad visitamos la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. En tal sentido, el propósito de esta investigación estará orientada a generar un constructo teórico sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela, haciendo énfasis en el deporte universitario, el deporte de alto rendimiento y de los subsistemas mencionados en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física a fin de comprender la realidad encontrada. La investigación se realiza desde la perspectiva de los actores que ejercen roles jerárquicos con funciones de planificación, gestión y control dentro de estas organizaciones. El modelo de investigación estará soportado en la teoría fundamentada de los profesores Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirá sistematizar los datos que se van obteniendo en la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores: el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial, permitiendo encauzar una indagación sobre la cultura gerencial en este tipo de organizaciones, donde dimensiones como los valores, las creencias, las prácticas, herramientas, métodos y procedimientos empleados afloran tal cual se presentan, con sus conflictos y distorsiones en el más genuino discernimiento de los espacios y actores indagados, asumiendo una postura paradigmática e interpretativa. Asimismo, se emplearán el método cualitativo, a fin de captar datos blandos para analizar su realidad, comprendiendo efectivamente lo que en ella acontece y para intervenir de manera más reflexiva. En definitiva, la entrevista se focalizará en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto de tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de 3 categorías previamente definidas: perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y concepción de la cultura gerencial. Con esta visión y en este contexto se presenta nuestro trabajo científico denominado Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte en Venezuela, con la convicción de que los hallazgos que se presentarán como resultado del proceso investigativo podrán traducirse en insumo para el necesario cambio organizacional, que apuntale a garantizar la viabilidad de dichas organizaciones del deporte, que hoy son protagonistas de un proceso inédito de transformación, generando al mismo tiempo la máxima satisfacción a ciudadanos. Soy el Dr. Sugmar Gómez, director académico del Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, y desde la Universidad Central de Venezuela en Caracas le presentamos a nuestro invitado especial, el licenciado Orángel Balsa, periodista deportivo olímpico. Comencemos. El Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP le da la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, nuestro compañero y amigo profesor Orángel Balsa. Hoy, desde las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, la universidad que vence las sombras. Estimado profesor Orángel Balsa, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradecido, para nosotros es un honor tenerte en el Centro de Investigación y Estudios del Deporte. Para comenzar, adelante. Complacido, Sugmar, y a todo tu equipo de producción, a tu nicho tan importante que aporta a las investigaciones de lo que ha sido la pasión en lo personal y tanto que da el deporte a escala universal, la actualización informativa, científica, pues todo eso es un aporte fundamental para el desarrollo integral del deporte en general. Para mí es un honor estar aquí, me honra tu invitación, sé que has hecho un gran trabajo, estar aquí como periodista, como amante del deporte, como investigador, me honra y aquí estoy dispuesto para aportar tantos conceptos como parte de mi experiencia de más de 30 años en el ejercicio profesional del periodismo y vinculado también a la gerencia deportiva. Muchísimas gracias, profesor Orángel. Para nosotros también es un honor. Para iniciar la entrevista del día de hoy, que queremos que todos los que nos están observando desde Latinoamérica y el Caribe conozcan quién es Orángel Balsa, cómo llega al deporte y su biografía a nivel personal y profesional. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, en principio un saludo a toda la audiencia.
Orángel Balsa es un venezolano caraqueño criado a unos metros de esta Universidad Central de Venezuela, quien su vínculo con el deporte aquí comenzó desde muy temprano. A la edad de los 9 años de edad comencé a entrenar tenis de mesa, disciplina que me abrió la oportunidad para ingresar como atleta a nuestra Universidad Central de Venezuela. También me dio la oportunidad de ingresar en la Escuela de Comunicación Social, la escuela en la que salí egresado, y desde el segundo semestre ya estaba vinculado en mi actividad deportiva como atleta que llegué a ser profesional en otra disciplina como fue el fútbol sala. Había una liga profesional en Venezuela y fui parte de esa génesis, de hecho, que llevó a la postre a Venezuela a ser campeón mundial en México en el 97, así que me honra haber participado en eso. Como en el ámbito profesional, además de ejercer el periodismo deportivo, siempre estuve vinculado a la gerencia deportiva. Desde el 95 fui gerente de organización de un equipo llamado Panteras de Miranda, la Liga Profesional de Baloncesto. Simultáneamente estuve haciendo el posgrado de Mercado Deportivo con la marca alemana Adidas, que estaban presentes aquí los alemanes, y fui su gerente de mercadeo e imagen en esa oficina que representaba la oficina principal de Alemania. Y desde entonces pues pasé por muchos cargos, invitados a gerenciar equipos de fútbol, de béisbol. Creé una asesoría para academias deportivas, y en lo largo de la trayectoria del ejercicio de periodismo deportivo siempre estuve vinculado no solamente al hecho noticioso, sino a un género interesante como fue la entrevista de personalidad, y allí aprendí muchísimo, porque en la entrevista de personalidad, más allá de la noticia, el hecho noticioso, quién ganó, quién perdió, desnudamos al personaje, y esa información nos nutre muchísimo para entender lo que es la génesis del deporte, lo que es la transformación del deporte, y lo que en esencia es la gerencia, es la dinámica del deporte a escala universal. Me honra decir, con mucho gusto, que tuve la dicha de entrevistar a Juan Antonio Samaranch, a su sucesor Jacques Rogue. Allí hay 32 años de presidencia del Comité Olímpico Internacional. En esa entrevista con Juan Antonio Samaranch se puede concluir, y así lo hice expresar tanto en mi programa de televisión Perfil Deportivo como en mi primer libro Citas Olímpicas, es que hay que hablar en el movimiento olímpico, y cuando me refiero al movimiento olímpico como máxima expresión del deporte de escala universal, es que hay que hablar un antes y un después de Juan Antonio Samaranch, que más adelante podemos tomar algunos ejemplos de esa entrevista. Pero lo que fue la gerencia deportiva de Juan Antonio Samaranch es lo que hoy está celebrando la humanidad en torno al deporte. Es decir, lo que él tomó en ese momento tan crítico, estamos hablando de 1980, Juegos Olímpicos de Moscú, donde el bloque capitalista boicoteó al bloque socialista. En el mundo se decía que era el final del sueño que había emanado, ilusionado el barón Pierre de Coubertin. Se estaba llegando a su final. Pues ese hombre, diminuto de estatura, pero gigante en disposición, en conocimiento, un hombre sumamente preparado, se supo reunir de gente comprometida, educada, con muchísima experiencia, para seguir adelante lo que hoy en día celebramos, los Juegos Olímpicos, con una organización que reúne, por ejemplo, a más países miembros que la propia Organización de las Naciones Unidas. Es el acto, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos es el evento mediático más visto en la humanidad. Es decir, la razón es que él pasó, entre otras decisiones importantes, es que pasó de tener en Moscú unos 60 países, unos Juegos Olímpicos, a más de 204 países. Eso le dio una repercusión global que tomó en cuenta incluso a países que no eran potencia deportiva, también que tuvieran la oportunidad de participar. Así que esa entrevista fue una guía a su sucesor Jacques Rogue, el belga. También tenía muchas de esas tesis, pero fue un momento muy especial, y seguimos investigando. En el caso venezolano, por supuesto, fui parte aporté mucho en una época que la inversión existió, la inversión monetaria, y se logró elevar un poco
considerablemente un poco el nivel de el desarrollo integral del deporte en Venezuela, porque se unieron esas 4 aristas que son fundamentales, como es la infraestructura, como es el presupuesto, como es la actualización del talento deportivo y por supuesto eso porque el deporte es un crecimiento homogéneo. Hay quienes dicen que bueno, un atleta solo no puede llegar a triunfar, así que es mucho de lo que he tenido, gracias a Dios, como experiencia, y aquí dispuesto pues más adelante a seguir compartiéndolas. Sí, excelente. Más adelante vamos a seguir profundizando en esos puntos, pero es importante conocer para todos los que nos están viendo por nuestro canal en YouTube y por las redes sociales, que estamos frente también a un atleta de alto rendimiento en la disciplina de tenis de mesa. Sí, también. Por favor, profesor Orángel, ¿cómo llegas al tenis de mesa o cómo fue tu desarrollo a nivel deportivo? ¿Llegaste al tenis de mesa o estuviste también en otros deportes? ¿Cómo llegas al alto rendimiento? Es curioso porque cuando yo me acercaba a la universidad, como te dije, me crié muy cerca de aquí en una organización llamada Colinas de Bellomonte. Nos veníamos a pie una bandita y nos empezamos a vincular, fue con el estadio de béisbol. Para que los que nos ven fuera de Venezuela saben, entienden que el béisbol es nuestra principal pasión, y bueno, y veníamos de temprano a ver las prácticas de los equipos, a contactar y conversar con nuestros ídolos de niños. Una de las disciplinas, yo realmente he sido multiatleta, o sea, me ha gustado participar y Dios me dio esa bondad de tener esa capacidad de adaptarme. Ahí en Colinas de Bellomonte jugamos tenis de mesa y un amigo que vivía por ahí, era profesor de acá, le digo, bueno, ¿por qué no van a la universidad que tienen tremendas mesas? Y llegué. A mí me conecta que es parte de un hecho importantísimo y hay que reconocer que tiene que ver con la empatía. Cuando llegué por primera vez a la sala de tenis de mesa, me abordó un profesor a quien hoy en día es mi mentor, a quien le debo mucho lo que soy, y al acercarse decirme, ¿tú realmente quieres jugar tenis de mesa? Yo tenía una paleta sin goma y le dije, bueno, sería ideal, tenía 9 años de edad, me encanta. Y de los 12 que vinimos, el único que se quedó en la sala fui yo, y ahí comenzó mi inicio en el tenis de mesa, que a la postre me llevó a permitirme entrar a la universidad como atleta y jugar en distintos torneos importantes. Así que hoy a él lo nombro siempre, se llama Luis Ducharne. Tuvo esa empatía, esa nobleza de hacer ese acercamiento, conectarme con un verbo muy asociativo, de bienvenida, muy educado, y hoy en día él sabe que donde quiera que esté, siempre me lo encuentro, le doy un abrazo en agradecimiento. Así es, tenis de mesa. Durante la universidad representé a la selección de fútbol sala en unos juegos nacionales, también al tenis de mesa, y terminé jugando béisbol vistiendo la camiseta de la UCB, jugando béisbol también aquí en el estadio universitario. Excelente. Ahora, en Venezuela actualmente nos rige la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física. ¿Qué opinión te merece esa gestión que se viene realizando y la aplicación de la ley en todos los estamentos del deporte venezolano? El principio debo reconocer que la ley, como toda ley, es letra viva o muerta dependiendo de cómo se pone en práctica, cómo se aplica. Es decir, ese sería el verbo ideal, cómo aplicar la ley. Las leyes son un texto que si no se aplica, si no se exige, pues una letra muerta, ¿no? La ley del deporte no es una excepción. Lamentablemente, revisando nuevamente la ley del deporte a propósito de esta entrevista, hay 3 artículos que yo tomé en cuenta que tienen que ver con el desarrollo y la garantía de proveer los recursos. Es decir, el deporte como concepto que permea hacia la creación de las disciplinas deportivas no es posible si no hay inversión, si no se garantiza una inversión económica y se planifica, si no hay estructura, si no hay una planificación, pero sobre todo si no hay un desarrollo permanente del talento deportivo. Y aquí comienzo a definir lo que fue mi maestría en un programa que terminé haciendo entregando un estudio que se llama Formación y Desarrollo Integral del Talento Deportivo. El talento deportivo son todos los que engloba ese desarrollo, es decir, el atleta, el entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta, porque si no todos están al mismo nivel de la exigencia, en este caso del alto rendimiento, va a haber una desventaja competitiva cuando comparas con otras naciones, en caso hablando de un atleta de alto rendimiento que representa un país. Entonces, la ley, entre otros artículos,
tanto en los atletas como en los árbitros como en los entrenadores, coincide que tienen que garantizar el Estado la inversión para el desarrollo del talento deportivo al más alto nivel, porque estamos hablando del alto rendimiento. Eso no ha sido cumplido por la ley. Hubo un momento, te puedo decir, del año de Sydney 2000, hablando de Juegos Olímpicos, a Londres 2012, la inversión económica que hizo Venezuela en ese lapso, lo que llaman esos 4 ciclos olímpicos, fue muy alta, pero obteniendo resultados quizás no cónsonos con, y más adelante podemos citar algunas cifras, no con el resultado. Por cierto, yo soy de la tesis de que los resultados de los Juegos Olímpicos no denotan ni connota el desarrollo deportivo de un país. Es decir, porque si tomáramos eso como referencia, pues Jamaica sería el país más desarrollado en el deporte, y no lo es, solamente que tiene una disciplina como el atletismo, la velocidad, que bueno, tiene una connotación antropológica que podamos también hablar, que es esos morenos, que bueno, su estructura ósea y su biotipo es una ventaja competitiva para la velocidad en pista y campo. En todo caso, también tiene que haber una planificación, un diagnóstico y un pronóstico. Entonces, la ley lo expresa claramente, pero en Venezuela, que es el caso que estamos en el contexto donde nos encontramos, se ha dejado de invertir. Y cuando se deja de invertir, aquí hubo una tesis, un ministro, que yo le preguntaba cuál va a ser la inversión, y él le respondió, es que la inversión va a ser solamente en el atleta. Le dije, pues ahí vamos a tener una gran debilidad, porque el atleta en lo personal puede ir a otros países y se desarrolla en lo personal, pero cuando retorna, el entrenador tiene una tesis ya vencida, que no se está utilizando, que no ha sido efectiva, porque además el desarrollo del deporte tiene que ver mucho con el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico. Es decir, si un atleta se mantiene o un entrenador se mantiene con unos códigos de entrenamiento que son obsoletos, que no han dado resultados, y han venido otras tesis que han mejorado eso, pues se está quedando en el tiempo. Entonces, el desarrollo es integral, es colectivo, para el crecimiento debe ser homogéneo, y esas 4 tesis. Entonces, una de las partes fundamentales es el dinero, la plata, la inversión económica, amén de la estructura y amén del desarrollo permanente de actualización de los profesionales vinculados a eso. De manera que, si bien la ley lo expresa, yo participé en la redacción de la ley, es decir, yo exigía, por ejemplo, como periodista, que el reporte de resultados anuales fuera exigido por la ley. Es decir, si planifica 50 millones de dólares un año para el alto rendimiento de un país, al final de año tienes que rendir cuentas. O sea, ¿qué pasó con esos 50 millones? 10. Porque ¿de dónde sale ese dinero? Sale de los impuestos de los ciudadanos. Entonces debería haber un principio de rendición de cuentas para saber qué es eso. Y eso te permitiría también revisar en qué se invirtió, qué retorno positivo hubo y en qué no tuvo retorno, en este caso negativo. Entonces ahí te permite la oportunidad de analizar y reestructurar para el próximo periodo. Pero definitivamente una ley necesaria, está allí, pero si no se cumple es una letra muerta, pues. Profesor Orangel Balsa, el Centro de Investigación y Estudio del Deporte viene realizando en Latinoamérica una serie de entrevistas con el fin de conocer la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Ya venimos trabajando y concluimos con un libro en Ecuador, ahora estamos con el caso Venezuela. Esa investigación que venimos realizando arroja algunos hallazgos, pero también dentro de esos hallazgos están 3 dimensiones, lo hemos agrupado en 3 dimensiones, 3 grandes dimensiones: el perfil gerencial, la característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. En nuestra primera dimensión, hablamos sobre el perfil gerencial. Según tu criterio, ¿cuál debería ser el perfil gerencial deseable para las organizaciones del deporte venezolano? Bueno, habría que determinar primero el perfil gerencial en la estructura, ¿no? Pero lo que hace que sea efectivo lo gerencial es el recurso humano.
decir, partiendo del recurso humano, el perfil gerencial del deporte, y tomo como punto de partida referencial, es un estudio que se hizo recientemente, que es un estudio científico donde se comprobó que para llegar a la élite deportiva, un atleta requiere al menos 10.000 horas de entrenamiento. 10.000 horas de entrenamiento, si se entrena de lunes a viernes, de lunes a sábado, varía entre 8, 9 y hasta 10 años o más. Y todo esto sin tener un percance, una adversidad como una lesión, un momento inesperado en la vida, sobre todo las atletas, las mujeres, si van a tener hijos, eso hay una pausa considerable, en fin. En todo caso, si ese estudio, que además arroja elementos científicos muy importantes, lo llevamos a la gerencia, pues la analogía sería que el que tenga que liderar, porque bueno, todo el tiempo hay un comienzo, ¿no? A mí me da mucha risa cuando yo veía en los años 80 en Venezuela y en los 90 decía, se busca, qué sé yo, periodista con 20 años de experiencia. ¿Y cómo voy a llegar yo a 20 años de experiencia si no me dan la oportunidad de comenzar? Entonces, respetando a esa exigencia, lo que sí debe haber es que el que asume ese liderato, por lo menos debe tener 10 años continuos de experiencia, de actualización, de vínculo con el deporte, o bien una disciplina deportiva, que conozca los códigos del deporte, del desarrollo integral, los códigos de las organizaciones. Yo siempre he invitado a quien, cuando dicen los atletas, bueno, yo ya estoy llegando al final de mi carrera, ¿qué me gustaría hacer? Métete, involúcrate con una federación, estudia las leyes, estudia los códigos, estudia cómo se organiza un club, cómo se organiza una federación, porque ahí es donde parte el camino hacia los Juegos Olímpicos. Difícilmente vamos a conseguir un miembro con voz y voto del Comité Olímpico Internacional. Otrora ocurría en los 80, porque se decía que era un club de elitesco, de sangres azules, de reyes, de princesas, que no los llevaba el ego y su dinero, su estatus social. No, ahora el conocimiento está por encima de eso, porque es difícil llegar al Comité Olímpico Internacional, reitero, sin haber pasado por todas estas escalas. Entonces, eso conlleva más de 10 años de experiencia, pero no es experiencia continua de trabajar en un mismo sitio todo el tiempo. La gerencia, el perfil del gerente y la gerencia tiene que tener muchísima actualización, mínimos posgrados de estudios, un manejo absoluto de tres cosas fundamentales: las leyes del deporte en los países, cómo funcionan las asociaciones o los clubes, asociaciones, federaciones nacionales y federaciones internacionales, porque es difícil entender los resultados de una federación internacional si no se conoce cómo se organiza un club, que es sería la base fundamental en esa escala de valores. De manera que ese sería el perfil ideal para poder garantizar una gerencia efectiva en el desarrollo gerencial del deporte. Excelente. Ahora hablamos de ese perfil deseable, el deber ser. Ahora, ¿cómo en estos momentos, cuáles serían las características o las herramientas necesarias para llegar a ese perfil deseable? Bueno, lo primero es la oferta de estudio. Es decir, yo en el año 2002 escribí una propuesta para el Instituto Nacional de Deporte para crear el Instituto de Formación de Desarrollo Integral del Talento Deportivo y Periodismo Deportivo. Lo hay en Sudamérica, por ejemplo. En Argentina, en cada esquina hay un instituto de periodismo deportivo y salen muy bien preparados, aunque no son periodistas, pero manejan la historia, manejan el reglamento, manejan los códigos, la terminología de una disciplina en particular, si se dedican a una. Pero en líneas generales tienen una base. Entonces, la formación educativa es fundamental. Es decir, aquí en Venezuela existe un instituto, o hoy en día una universidad pedagógica, que de ahí salían egresados de educación física, que a la vez se insertaban en colegios, que era una etapa fundamental del desarrollo del deporte. Es decir,
como la captación del talento, que es la base. O sea, esos egresados de esa universidad era fundamental. Y de ahí empezaba a desarrollarse, es decir, si te involucras con una disciplina, manuales de actualización, cursos permanentes de actualización, posgrado 1, posgrado 2, maestría, diplomados, de manera que estés actualizado, pero también entendiendo el desarrollo. Porque es que el deporte es un desarrollo científico, el deporte es un desarrollo fundamental, es como cualquier otra carrera, no te puedes quedar en un nivel. Al quedarte en un nivel te va a generar una limitación para poder seguir aportando al desarrollo, y el desarrollo es muy rápido en el deporte. Así que lo que hacía 10 años un sistema de entrenamiento, por ejemplo, hoy en día ha cambiado muchísimo, y si no te actualizas, entonces la oferta educativa, el permanente aporte por parte de las federaciones de hacer foros. Por cierto, ayer estuve en un foro chat como conferencista en un tema que se llama la realidad del periodismo deportivo en Venezuela, y una de las preguntas fue que si las universidades tenían una deuda con el periodismo, y en particular la fuente del deporte, y le dije, tenemos una deuda externa, dije yo, es decir, no se están formando, y eso es una analogía perfecta con el deporte. Te hablo como periodista deportivo. Hoy en día escuchamos, leemos a unos personajes que se autocalifican periodistas o que no pasaron por una universidad y se hacen autores, protagonistas ellos mismos del manejo de una disciplina deportiva, confundiendo la terminología, hablando cosas que no tienen que ver con la práctica como tal, no respetan a los atletas, además se presentan, sobre todo en la parte audiovisual, el ego, yo soy el periodista y sé más que tú que eres futbolista. Entonces hay digamos, una tergiversación en el rol. De hecho, mi perspectiva fue el análisis de la realidad del periodismo deportivo en Venezuela desde una perspectiva deontológica, es decir, de la ética, de la responsabilidad del decir la verdad. Es decir, entonces, eso es una analogía que puede pasar por el gerente deportivo. Cuando vemos que en la gerencia deportiva colocan una persona a administrar el recurso, a administrar el personal, a dirigir una federación, que no haya tenido un mínimo de 10 años de experiencia, ahí está la gran debilidad. Y ahí es donde hay que atacar, hay que identificar, proponer y atacar. Atacar en el buen sentido. Atacar es ofrecerle cursos de inmunización. Lo que tú haces aquí en Venezuela, te digo, es una gran oportunidad. Ante las adversidades que vivimos en el mundo, se abren oportunidades. Y hoy en día, si alguien en el deporte esté consciente y reconoce, identifica que eso es una de las debilidades hoy en día más delicadas que tiene Venezuela en el deporte, de seguro te contrataría y te haría, ven en un plano de 10 años, aporta lo que tiene que hacer. Es un proceso, es igual el mismo proceso de los atletas, es igual el mismo proceso de un periodista deportivo. Cuando yo comencé me equivocaba y cometía errores, pero ya tengo 30 años en esto, aunque sigo cometiendo errores porque soy un mortal, he identificado y me he preocupado siempre estar en la actualización, en la perfección, porque la élite es perfección, la especialización no da espacio para cometer errores, porque un error en el deporte de alto rendimiento te cuesta una medalla. Y eso puede ser propio de la falta de conocimiento, de la falta de un posgrado, la falta de estar actualizado. Eso hay que tomarlo en cuenta. De manera que la educación, la formación integral, el desarrollo y la formación integral del talento deportivo permanente, eso es lo que debería de ejercerse aquí hoy para comenzar, tener un punto de partida para mejorar. Profesor Orangel Balsa, entramos a nuestra segunda dimensión, la característica de la cultura organizacional. Sabemos que las organizaciones están integradas en uno de sus factores clave de éxito, que es el factor humano. Fundamental. Para que una organización pueda desarrollarse y crecer con éxito, ¿cuál debería ser su característica organizacional? Bueno, la principal característica, diría yo, es tener un plan a mediano y largo plazo de incentivo de desarrollo integral de ese talento, o sea, de ese Nobel estudiante, no sé, de deporte,
que le garantice por lo menos unos 10 años de integración en la organización para el crecer, es decir, una motivación educativa, una motivación laboral. ¿Por qué? Porque ese que está comenzando hoy, eso lo hacen, por ejemplo, en la cultura gerencial bancaria. Ellos captan bachilleres para terminar siendo vicepresidentes del banco, o sea, le enseñan todo el know-how de la organización. Muy efectiva. El deporte quizás sea una de las referencias más importantes. No hay, repito, el ser atleta representa una ventaja competitiva cuando tú tomas la decisión de hacer carrera en la parte de la gerencia deportiva. ¿Por qué? Porque ya viviste los códigos del entrenamiento, de la empatía, de la comunicación, que es fundamental. Y yo tengo una conferencia que suelo dictar que se llama Comunicación Efectiva y Asertiva. El desarrollo de la comunicación es fundamental en el aspecto del desarrollo organizacional, en el desarrollo gerencial. Y es que eso te genera una ventaja competitiva porque entiendes los códigos. Sin embargo, vas a necesitar tiempo para el desarrollo. Primero, yo propondría, y hay referencias que son de éxito, que la gerencia sea, en lugar de ser vertical, aunque hayan líneas de trabajo, se tome las decisiones a nivel horizontal, es decir, una mesa redonda. El éxito de la gerencia comercial japonesa es que las decisiones se tomaban, porque una opinión de un pasante puede ser tan importante a la hora de tomar en consideración para una toma final del vicepresidente o presidente de la organización. De manera que no vertical sino horizontal, donde permanentemente se hagan evaluaciones continuas, donde se promueva el desarrollo continuo con cursos, diplomados, actualizaciones, anualmente hacer un recap, una recapitulación de los planes que se trazaron y cómo se lograron, qué faltó, qué no hicimos bien, porque la autorrevisión es fundamental. Esa es otra de las características. Es decir, el deporte es un deporte de desarrollo. Es un atleta que comienza en unos Juegos Bolivarianos, que es el ciclo en América, bolivariano, sudamericano, centroamericano y panamericano, que quede medalla de oro, y otro que diga, el atleta que llegó medalla de oro en los bolivarianos garantiza medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eso es una fatal adversidad, una falta de conocimiento y una mentira absoluta. Entonces, ese mismo proceso se hace la analogía en la gerencia. Es decir, el que está comenzando tiene que entender, tiene que estar en estado consciente, apelando a un recurso de la PNL, de la programación neurolingüística, que tiene que estar consciente, en estado consciente, que el aquí y el ahora está en una etapa, pero que puede subir en la medida que vaya escalando propio del desarrollo académico, personal y gerencial, porque además no solamente el conocimiento es lo que te permite elevar hasta lo más importante. Por ejemplo, la comunicación es fundamental, la empatía. Como si yo soy experto en una materia y no tengo herramientas de comunicación, ¿cómo las transmito? Esa es mi área de experticia, y mi coaching en comunicación efectiva y asertiva, he hablado con expertos en materias, indistintamente cuál sea su contenido científico, y me han dicho, ahora entiendo por qué yo fracasé, porque yo no tenía la capacidad de transmitir lo que yo tengo aquí y aquí. Entonces, bueno, ese trabajo es fundamental. Entonces, la comunicación, el incentivo. Otro es el incentivo, o sea, cómo se va a sentir promovido, incentivado, motivado un profesional recién graduado si el líder de esa gerencia nunca fue atleta, no sabe qué es deporte, no tiene ni idea. Eso es una contradicción en el desarrollo gerencial, porque es vertical en el conocimiento, pero tiene que ser motivador. Dudo que un presidente de una federación internacional no sepa todos los códigos del deporte. Un profesional del deporte frente al dopaje que no conozca cómo se dopan los atletas va a tener éxito, porque no puede ser que un atleta sepa más de dopaje que el que está investigando sobre dopaje. Por eso que en la WADA, que son las siglas de la Agencia Mundial Antidopaje, son científicos, pero además vienen de ser atletas, conocen el know-how. Así que la educación, la comunicación, la motivación en el desarrollo, es decir, que te garantizan una inversión permanente, porque los estudios científicos, si no hay recursos, no se pueden lograr, no se van a lograr, y el deporte es casi un estudio científico permanente, de manera que eso sería
la base fundamental para poder garantizar características fundamentales del desarrollo gerencial. Ahora bien, ese es el deber ser de nuestras características de la cultura organizacional. Ahora, en la realidad, ¿cómo operan nuestras organizaciones del deporte en Venezuela y cuáles han sido esos elementos, factores que impactan en esa operatividad día a día? Bueno, el denominador común es la improvisación, y la improvisación lleva a un resultado sin planificación, sin ninguna guía, sin ningún guión, ninguna planificación. Escuchaba recientemente una disciplina de conjunto que va a firmar un convenio de desarrollo con un país como España, por ejemplo, Venezuela con España, y las características son casi contrastantes, la realidad española con la venezolana en esa disciplina, y te la puedo mencionar, que es el baloncesto. O sea, el baloncesto aquí no se ha hecho. Aquí un jugador de 15 años de edad de baloncesto, de cierto nivel, que representa su municipio o su estado, en el año, si hace unos 20 partidos de buen nivel al año, es demasiado. En otras latitudes, en Argentina, en España, Europa, vamos a ver cómo terminó el Mundial de Baloncesto. El baloncesto es una cultura, una referencia cultural. Es decir, se trabaja todos los años, se desarrolla todos los años, se actualizan todos los años. No puedes pretender agarrar una selección 3 meses antes para ir a un Mundial. Entonces, la improvisación es una de las características. De allí es las constantes fallas. O sea, si tú no tienes una planificación real, contundente, que tú puedas ir evaluando e ir atacando, es lo que prevalece. Por supuesto que cuando improvisas, la improvisación va en lo económico también. Es decir, bueno, ¿cuándo es la competencia tuya? Dentro de 3 meses. Bueno, pero es que si me voy para España en 3 meses, yo voy a hacer buen resultado. Eso es falso. Entonces le dan el recurso, se pierde el recurso porque el resultado fue adverso. De manera que es lo contrario a lo que dije, la característica positiva. Entonces, si eso es lo que impera, los resultados son tangibles. Son tangibles. Es decir, voy a citar una cifra y voy a citar una realidad. Ciclo olímpico entre Atenas 2004 y Beijing 2008. Yo hice un estudio comparativo entre Venezuela y Colombia. ¿Y por qué con Venezuela y Colombia? Bueno, porque son nuestros rivales más cercanos, es decir, la clasificación continental más cercana somos nosotros. Y por ahí dice, es que algunas disciplinas individuales o de conjunto podemos clasificar o no a los Juegos Olímpicos. La inversión de Colombia fue de 42 millones de dólares en esos 4 años, en el ciclo olímpico, lo que llamamos la Olimpiada, que es el ciclo de 4 años. Y Venezuela, cifras oficiales, fueron más de 98 millones de dólares. El resultado de Colombia en ese ciclo, en los Juegos Olímpicos, que es la referencia fundamental, obtuvo 6-7 medallas en total, y Venezuela 1. Entonces ahí, por eso decía cuando en el instituto, yo decía, en la ley, perdón, exijan que las asociaciones, las federaciones, las selecciones nacionales, el ministerio, en su presupuesto, tiene que rendir cuentas de acuerdo a los resultados, porque va a ser la única manera de decir, bueno, te dimos esto y no tuviste este resultado. Pero es que eso no solamente hay que verlo desde el punto de vista negativo. Si tú exiges, le dices, bueno, es que no tuve este resultado porque este dinero, de acuerdo a lo que yo pedí, me diste la mitad, entonces yo rendí la mitad. Puede haber algo hasta positivo, para demostrarle, decirle, para lograr el 100% me tienes que dar el 100%. Si me da el 50%, que también es una debilidad, digamos, fiscal, una debilidad de consideración de la toma de decisiones en cuanto al presupuesto. Pero volviendo al tema de la comparación, ¿qué pasó en que con menos de los recursos obtuvieron 6-7 medallas y con el doble de los recursos solamente 1? Bueno, la toma de decisiones no acordes con la planificación. Por ejemplo, para Beijing 2008, que yo fui consultado por un periodista de un diario, un rotativo importante aquí en Venezuela, llamado Última Noticia, y él me preguntó que cuál era mi estimación hacia los Juegos Olímpicos. Le digo, quizás no ganemos medalla, y si ganamos, ganaríamos una. Y en algunos deportes de combate, y fue el taekwondo, por cierto. Pero Venezuela debería tomar una decisión ahí, en lugar de llevar
en la natación fueron como 16 atletas. No lleven a 16 atletas, 12 atletas creo que eran, lleven a 2 nada más porque son los únicos 2 que van a tener posibilidad de estar entre los primeros 20. La FINA, la Federación Internacional, promovió un incentivo que las marcas B también podían ir. Bueno, si hay una marca B que realmente está así del récord mundial, tú dices, bueno, o sea, que es marca A, pero la hizo por su edad marca B, bueno, es un incentivo. Pero los que fueron, en mi opinión fue, en la natación yo no llevaría a 10 atletas, nos ahorraríamos ese dinero y lo invertiríamos para el siguiente ciclo olímpico. Y en atletas que sí van en un proceso importante. Además habían atletas que ya casi en el retiro, pues. Habían unos jóvenes y otros en el retiro. O sea, fueron a pasear. Bueno, se publicó y el Comité Olímpico Venezolano me escribió, con la jefe de prensa, escribió un titular, lo puedes buscar en la hemeroteca, que dice: el periodista Orangel Balsa denigra a los atletas venezolanos. Y lo curioso es que los atletas venezolanos, los primeros que me llamaron fue a mí, decirme, ¿con quién te metiste? Porque tú eres nuestro primer aliado. Porque hablamos, yo decía, si tú te dieron este recurso tienes que entrenar, si tú tienes un buen entrenador tienes que respetarlo, porque eso es la inversión del Estado. Y bueno, el director del periódico, que fue el director de la escuela, yo le pedí que me diera una réplica por esa semejante titular. Me dijo: no, ya tú diste la opinión. Le dije: bueno, vamos a hacer una cosa, profesor, un desafío a rectar a uno de los promotores del periodismo deportivo en este país, rectores, como era el profesor Eleazar Díaz Rangel, y decirle: vamos a hacer una cosa, profe, a quien yo respeto y admiro. Si esos 10 atletas que yo estoy diciendo que no deberían estar en los Juegos Olímpicos, uno de ellos queda entre los primeros 40 lugares, yo voy al periódico y digo, yo denigro a los atletas, le doy la razón. Pero en caso contrario, usted va a decir, el periódico se equivocó. Los reto a ese desafío. Eso fue una llamada yo de China a Caracas. El que más cerca llegó fue en el puesto 60. Entonces, no es una improvisación. No, en el deporte no acepta la improvisación. Caso contrario, que también es un seguimiento que hice, fue el de Rubén Limardo. Rubén Limardo, a quien le hago un seguimiento hace muchos años, él estaba programado para optar medallas en los Juegos Olímpicos de Pekín. Solamente una lesión en la rodilla lo apartó. Yo conversé con él y dijo: ¿cómo está la rodilla? Oye, Orangel, no está tan fortalecida, entonces no van a hacer esto los Juegos, sino en Londres. Y a un programa de televisión venezolano que era de corte político, invitaron un panel de periodistas deportivos, a mí me incluyeron, y la pregunta final fue: bueno, ¿quién va a ganar medalla olímpica? Eran como 4 o 5, el resto dijeron que no, que eso era imposible. La proyección, la estimación del Ministerio de Deporte eran que Rubén Limardo iba a quedar 8º y el Comité Olímpico Venezolano de 10º, que son en teoría los expertos, ¿no? Claro. No un periodista, sino ellos los que tienen que llevar la estadística. Y cuando me tocó mi intervención, le dije: absolutamente Rubén Limardo va a ganar medalla. Orangel Balsa dice que va a ganar medalla, que quede grabado y aquí nos vemos después de los Juegos Olímpicos. ¿Me invita a qué? Y el 2 de agosto le escribí al productor, le dije: busque esa entrevista y póngala, porque el único que dijo, y públicamente, no es que yo se lo dije a Sumar en su casa, en una comida, no, públicamente fue Orangel Balsa. Y no era mi ego, es un producto, un seguimiento. Entonces, la improvisación lo que trae son resultados, no nos motiva, no incentiva, el dinero no lo es todo cuando no hay conocimiento, no hay incentivo, no hay buena comunicación. Ese es el resultado que hay hoy en día en Venezuela. Lamentablemente, salvo en muy escasas excepciones, gente que se ha preocupado individualmente por estudiar, por crecer integralmente, pero las limitaciones presupuestarias, las limitaciones de un personal calificado. Yo soy de la tesis, por ejemplo, que en todos los ministerios del deporte en el mundo, los metodólogos, que es un término muy cubano, que es válido, un gerente de cada disciplina, de cada federación, debe dominar a la perfección el idioma inglés, francés y el español, o por lo menos uno de los dos, que son los 2 idiomas oficiales olímpicos. Aquí ha habido casos de que como no hablas inglés, no hablas francés, llegaste a una competencia y no pudiste entender, ni inscribiste al atleta y el atleta perdió el dinero de la preparación porque no lo inscribiste, por una falla comunicacional. De ahí la importancia de la comunicación. Un dominio absoluto de la disciplina, de la programación, de los programas de actividad. Entonces, yo invito a que esa persona que llegue a estar en esa pasantía o que tenga el nivel 1, 2, 3, qué sé yo, tenga una programación de educación constante, pues si no los resultados van a ser muy negativos,
producto de la falta de información, actualización e improvisación. Muy bien, ahora vamos a entrar en la recta final de la entrevista con la última dimensión de nuestra investigación desde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte CIEP, que se fundó en el año 2017 en la ciudad de Quito, Ecuador. Bueno. Y que ahora venimos realizando desde toda Latinoamérica y el Caribe, venimos realizando una serie de entrevistas para conocer la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Esta dimensión que vamos a hablar en este momento se refiere a la dimensión de la concepción de la cultura gerencial. Desde tu perspectiva, profesor Orangel Balsa, ¿cómo definiría la cultura gerencial? La cultura gerencial, en principio, es una acción que tiene como principal motivación un propósito, una meta, y sobre todo una meta y un propósito fundamental, donde debe estar programado, donde debe estar gerenciado por personas altamente calificadas, donde debe haber una garantía presupuestaria, donde todos esos elementos estén hilvanados y alineados para poder lograr el objetivo. En caso del deporte, los propósitos, lo que llaman mesociclos, en cuanto a resultados de rendimiento deportivo, estamos hablando de 10 años. Es decir, en ese tenor, te invito a que puedas contactar a un fenómeno del deporte colombiano que se llama el doctor Andrés Otero, que fue presidente del Comité Olímpico Colombiano, un tipo muy altamente preparado, con doctorado, y fue miembro COI y con voz y voto y él, cuando llegó ahí a asumir esa responsabilidad, él lo único que detectó que la falla era que el desarrollo no era integral, y desde entonces que él llegó ahí por el año 2000 empezó a graduar 200 entrenadores anuales. Comenzó con un proyecto de 4 años, después de esos 4 años 200 entrenadores se graduaban perfectamente bilingüe inglés y español, con estudios básicos de alto rendimiento, y después ellos se ramificaban a donde querían ir. Habían entrenadores deportivos, había fisioterapeutas, había preparadores físicos, que es un elemento fundamental. Había una ramificación, pero él detectó que eso es lo que iba a hacer, y él, cuando me comentó eso, estábamos a 8 o 10 años de los Juegos Bolivarianos, cuando Colombia por primera vez en la historia le gana a Venezuela en los Juegos Bolivarianos. Y él me dijo, y eso tengo una motivación, es que con este plan que estoy comenzando, en 10 años Colombia le va a ganar a Venezuela en los Juegos Bolivarianos. Fue la primera persona que me dijo que aquí yo traje esa tesis y me dijo, eso es imposible. ¿Qué te hace pensar que es imposible? ¿Cuál es tu recurso que estás preparando para los Juegos Bolivarianos y los próximos ciclos olímpicos? De manera que la planificación es a mediano y largo plazo. La frustración llega cuando no se tiene conocimiento en estado consciente de que un gerente, un atleta, un líder, diga que en un año Venezuela va a cambiar y va a ser potencia deportiva. Eso no existe. Ni Venezuela, ni nadie, ni por el más recurso económico que tenga, ni la mejor instalación deportiva, porque es una suma de todo. Es decir, hay que estar consciente que el deporte tiene como planificación en el tiempo un desarrollo de 10 o más años. Antes puede ser un golpe de suerte, pero un atleta que comenzó con 10 años de edad, a los 20 años tiene 10 años de experiencia, pero quizás la madurez le necesite 10 años más para llegar a lograr sus propósitos. De manera que lo que se tiene que estar consciente, es decir, que la gente diga, el atleta, el entrenador, el preparador físico, que cuando se siente en la primera reunión con el equipo de trabajo, decir, hoy comenzamos un trabajo que de pronto vamos a verlo hecho realidad productivamente dentro de 12, 15 años. Un ejemplo inolvidable para mí como periodista, Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995. David Suárez, entrenador cubano, contratado por Venezuela para dirigir a Venezuela, lo primero que él hizo fue recorrer el país y sacar a toda la selección que estaba, que había jugadores casi de 35 años de edad. Y recorrió todo el país, se trajo jugadores de 10, 12, 13, 14 años de edad.
Eso fue en 1995. En la rueda de prensa, después del partido contra Estados Unidos, que le hace un partidazo además, los norteamericanos dicen, bueno, ¿de dónde salieron estos muchachos? No juegan en ligas profesionales, no participan en ligas internacionales, nada. El traductor no llegó ahí, bueno, tuve que traducir la entrevista de él al inglés. Y alguien le preguntó que si ese equipo tenía posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos inmediatos, que eran Atlanta 96. Y él se puso la cara así y le dijo, no, para nada. Este es un equipo que dentro de 10 años podrá comenzar a dar frutos. Nosotros en Venezuela y en Latinoamérica somos muy cortoplacistas. Queremos el resultado, y en el deporte es científico, no puede ser. Eso no va a ser de un día para otro. Y a mí me sorprendió en lo personal, pero también me llevó a un aprendizaje en lo profesional. Y yo traduzco y después le digo, yo quiero hablar contigo. ¿Cómo es eso de 10 años si este equipo está chévere? No, Ángel, eso están muy maduros, hay algunos que se están desarrollando todavía, la parte mental hay que trabajarla muchísimo. Bueno, eso fue en el 95. En el 2003, dos años antes de los 10 años, ese equipo le ganó al campeón mundial olímpico Brasil en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003. Se me pone la piel de gallina, porque cuando ocurrió eso, el único y verdadero abrazo que di de satisfacción fue a él. Y él con lágrimas en los ojos se volteó y le dijo a otro, pregúntale a Ángel, que él sí sabe lo que es este equipo. Y era cierto, es un ejemplo fundamental. Eso no va a ocurrir nuevamente si no se hace lo que hizo él. La gran pregunta y la gran interrogante es, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, en el baloncesto, lo que acabamos de ver, que no ganaron un partido en el Mundial, que es un gran honor que fueron al Mundial, claro, hay que aplaudirlo de pie, pero ¿dónde está la reserva deportiva? La reserva deportiva forma parte fundamental del desarrollo deportivo, y eso ocurre en la gerencia también. Si tú llegas a ser gerente general, si tú llegas a ser presidente del comité de olímpico nacional o internacional, si tú llegas a ser presidente de una federación, tú tienes que trabajar todos los días para que tu equipo se garantice, porque cuando llegue el relevo se mantenga la misma calidad de la gerencia. Entonces, otro de los elementos es garantizar, así como se tiene que garantizar que en la disciplina deportiva un talento deportivo gane medallas siempre en el mismo deporte. Por ejemplo, Jamaica va a garantizar, sale Usain Bolt y aquí ganamos una medalla en algo y quizás no tengamos, clasifique a alguien un ejemplo, pues Yulimar Rojas, que es nuestra élite en salto triple. ¿Cuántas Yulimar Rojas ahorita están entrenando en Venezuela? Niñas de 10, 11, 12 años, habría que preguntarse, pero deberían haber 150. ¿Las hay? No sé, creo que no. Entonces, preparar, porque el deporte es demasiado rápido, pero es generacional. Y así lo hizo Juan Antonio Samaranch, cuando apostó que su sucesor era Jacques Rogue, que a su vez tuvo 12 años, y también apostó de que el sucesor de su sucesor fuese Thomas Bach, que es el actual presidente del Comité Olímpico Internacional. Así que lo generacional, la inversión, lo educativo, esos son elementos fundamentales que llevan tiempo, y hay que ser tolerante, hay que estar en estado consciente claro de que eso sea así, y eso es lo que frustra. En la falta de conocimiento, la falta del dominio teórico y conceptual genera frustración en lo interno y a lo externo, es decir, en lo colectivo. Y con esto quisiera cerrar, pues. Siempre he dicho que Venezuela tiene una selección de fútbol mediática, es decir, ¿cómo compaginas tú que cuando juega la Vinotinto meten 52.000 personas al estadio? Y en la final, mi primera fuente deportiva fue el fútbol. Yo formé parte de una revista maravillosa llamada La Esférica, aquí en esta universidad. Y aquí jugaba la Vinotinto, aquellos años de los 80. Un miércoles y se llenaba el estadio. Y la final del torneo nacional era el domingo, y yo venía y habían 10 personas viendo el partido. Entonces, por eso le llamo mediática. Y lo mediático afecta muchísimo. Ayer lo decía en mi charla sobre la realidad del periodismo deportivo en Venezuela, porque crea una falsa ilusión. Al no decir la verdad o aprovechar el momento mediático para dar una sensación de desarrollo, de que estamos teniendo una generación de oro, calificativos que puedan generar confusión en la colectividad, lo que viene después es la frustración. Y hay un gran ejemplo de esa frustración que fue de cara a Alemania 2006, cuando Venezuela tuvo quizás el mayor apoyo económico, futbolístico, estaban jugando muy bien, pero nadie se atrevía a decir esa selección era mediática. Yo en un foro lo dije,
casi que me linchan, y le dije, eso no es producto del desarrollo. Hay un buen momento en el fútbol, pero en el fútbol venezolano, ¿cuántos atletas hay en el exterior? Ahorita hay algunas individualidades, algunas excepciones, pero quisiéramos hacer como Argentina, Uruguay. Uruguay es el primer país exportador per cápita del mundo de fútbol. Tiene 4 millones de habitantes. Explícame eso. Porque ya a los 12 años ya lo están viendo. Es como el béisbol quizá con nosotros, pues. En el béisbol funcionan las cosas. Aunque no tengamos la selección que haya ganado el World Baseball Classic, pero eso puede ser una comparación. De manera que es importante la responsabilidad desde el punto de vista deontológico, la ética de decir, aclarar. ¿Verdad? A veces en lo político se privan de decir la verdad porque ellos asocian a eso a un aspecto negativo en el punto de vista político. Y en lo político es la base fundamental. Si no hay una política deportiva clara, eficiente, contundente, lo demás no va a funcionar. Yo he hablado con políticos, hablé con el presidente Chávez, no solamente el dinero es importante, ayuda a desarrollar al entrenador, ayuda a desarrollar al preparador físico, a la infraestructura, y ayudó un poco, pero al desaparecer nuevamente el presupuesto, vino otra vez el descenso. Pero a los políticos hay que hablarle así, con franqueza. Estos días me invitaron a una reunión casi escondido y me pedían, tú eres experto en esto, dime la verdad, quiero saber la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Exactamente lo que estoy diciendo en esa entrevista. Me dijo, no, pero nosotros no podemos decir que la Vinotinto no va para el Mundial. ¿Por qué? Porque nos resta votos. Bueno, es una decisión de ustedes. O mientes o dices la verdad. Porque la mentira tarde o temprano va a aparecer. Entonces es un desafío complejo. La gerencia deportiva en Venezuela es muy distinta al resto de la humanidad. Venezuela no tiene un sistema de clubes como lo tiene el resto del mundo. El fútbol nunca va a salir adelante porque no hay clubes de fútbol en Venezuela, no hay clubes de baloncesto en Venezuela. ¿De dónde salió Ginóbili? A quien tuve la dicha de entrevistarlo en mi programa de televisión, así, una estrella de la NBA, de un club de Bahía Blanca. Tenía estructura, entrenador, locker, zapato, pelota, y de ahí donde sale. O sea, el único sistema, y esto lo puedes tomar en consideración para tu estudio, el único sistema de desarrollo deportivo en el mundo que no tiene sistema de clubes es Venezuela. La liga Futbén, que le llaman ahora, la de fútbol, son equipos que salen en una temporada y al año siguiente desaparecen. Todavía hay argentinos que me preguntan, amigos, colegas, que qué pasó con aquel Pepe Ganga que fue y le ganó a Argentina, al Boca o al River en Argentina, le ganó en una Copa Libertadores, y esos argentinos todavía están preguntando dónde está Pepe Ganga. Porque era una iniciativa privada o una iniciativa, como hemos visto, de un alcalde que le gusta el fútbol. Entonces, Maracaibo, por ejemplo, Di Martino, pero no va a haber en continuidad porque no hay un sistema de clubes. Un sistema de clubes debería garantizar 200 muchachos todos los días jugando fútbol, tenis de mesa, baloncesto. Ahí hay una gran diferenciación si tú vas a hacer analogía entre Venezuela y cualquier otro país del mundo. Te doy ese dato. Entonces, para finalizar esta dimensión de la concepción de la cultura gerencial, esta última pregunta es fundamental para cierre. ¿Existe cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Venezuela? No la hay. Al concepto con que hemos hablado aquí, o el concepto como lo hemos expresado, muy débil. Si te digo que es del 1 al 10, quizás 1 llegaría. Pueden haber ciertos componentes de esa cultura gerencial, pero homogéneamente no existe. No me atrevo a decir de ninguna, ni en el sector público ni en el sector privado. Es muy complejo sentarse a reunir. Hoy en día tú vas a plantear un proyecto de desarrollo deportivo en una organización deportiva, llámese profesional o una federación, y te atiende el presidente de la federación, en lugar que te tiene que atender es el director de desarrollo deportivo. Cuando tú empiezas a desnudar los organigramas, que es algo fundamental, tú le preguntas a una federación, bueno, yo quiero hacerte una propuesta, tú me podrías entregar a mí cuál es tu propósito, es decir, cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuál es tu FODA, cuáles son tus fortalezas, debilidades, para yo más o menos saber la realidad y hacerte una propuesta. No trabajas en eso, y eso es la base fundamental de la gerencia, el tener claro la misión, la visión. Así que bueno, yo creo que no,
Eso no quiero ser pesimista con esto, se puede hacer, sí, se ha logrado en algunas ocasiones, gente con mucha experiencia, dinero y eso, y así que bueno, muy optimista como venezolano que sí, tarde o temprano alguien consciente lo va a tomar y con la ayuda de ustedes se puede echar adelante. Así que agradecido, Suma. Profesor Orángel Balsa, queremos agradecer desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte por esta entrevista, por haber tomado usted un pequeño tiempo de su agenda para estar con nosotros y poder dirigirse a toda Latinoamérica y al Caribe por nuestro canal de la Gerencia del Deporte, del Centro de Investigación y Estudios del Deporte, para poder conocer sus perspectivas sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. Nosotros te seguimos desde hace muchos años desde Venezuela y para nosotros es un honor haber tenido la oportunidad de escucharte y que hayas aportado a nuestra investigación en el caso Venezuela. Desde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte te queremos entregar nuestra carpeta, que es una carpeta que de una u otra manera identifica nuestros lineamientos estratégicos y nuestra visión, nuestra misión de hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Para nosotros es importante que, bueno, que lo puedas tener allí en tu trabajo, en tu biblioteca, ¿no? Referente. Y bueno, nos vamos a despedir con tus palabras. Despídete para toda Latinoamérica. El honor ha sido para mí poder tener esta tribuna y expresar mis conceptos, compartir mi experiencia desde el punto de vista deportivo, conceptual, gerencial y como periodista deportivo. Y agradecerte por esta tribuna. Esta es nuestra responsabilidad deontológica, de aportar el conocimiento, de no negarlo, sino aportarlo, difundirlo, porque cada uno de ustedes que estuvo pendiente de esta entrevista tiene un nuevo aporte conceptual. Aquí no somos los dueños de la verdad, pero ustedes pueden compararla, ratificarla, hacer analogía con sus experiencias y con sus estudios, sacar el mayor provecho de todo esto. Así que gracias a ti nuevamente. Y no sé quién se copió de quién, pero la palabra pasión es fundamental y ese es el eslogan de mi programa Perfil Deportivo y siempre cerraba de esta manera. Ha sido un placer y porque juntos entre el Centro de Investigación y Estudios del Deporte y Perfil Deportivo somos juntos pasión y deporte. Nos despedimos por nuestra señal de costumbre, Orángel. Donde quiera que estén, bendiciones y seguimos a su orden. Muchísimas gracias, amigo. Somos juntos pasión y deportes.